¿Cómo predicar bíblicamente el Evangelio de salvación de Jesucristo al mundo? Y mire, lo cierto es que tenemos una santa y gran comisión dada por Jesús mismo a todos los creyentes en Él. Es una ordenanza ineludible, o sea, inevitable, inexcusable, de ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado, como dice Mateo 28, 18 al 20. Ahora bien, ¿qué es lo bíblicamente correcto para decirle a alguien cuando se le comparte el Evangelio de salvación y que responda fielmente al mensaje de Jesucristo? Bueno, pues tenemos que partir del hecho de que el Evangelio de Jesucristo, conforme a las Escrituras, es el mensaje de salvación por la gracia de Dios a través de la fe en el sacrificio redentor de Jesús, quien murió por los pecados de la humanidad, resucitó y ofrece la vida eterna a quienes creen en Él, como dice Efesios 2, 8, 9 y 1 Corintios 15, del 3 al 5. Ahora, este mensaje se fundamenta en varios pasajes clave del Nuevo Testamento. Déjame decirle que el verdadero Evangelio, conforme a las Sagradas Escrituras, nos dice lo siguiente, que todos somos pecadores, estamos separados, o sea, destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, y lo cito, por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, apartados de la gloria de Dios. También Isaías 59:2 nos dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado, conforme a la Biblia, es la transgresión de la ley de Dios, basada en cualquier acto, pensamiento o actitud que se contraponga a su carácter santo. Es una ofensa y traición contra Dios, una rebelión contra su autoridad y un alejamiento de su voluntad perfecta. El pecado tiene implicaciones espirituales, morales y eternas, y su consecuencia es la muerte, separando al ser humano de una relación correcta con Dios. Por lo tanto, merece el castigo eterno, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, enviando a Jesús, el único medio de salvación, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Hechos 4:12 nos dice también, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó, como dice 1 Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, también conforme a las Escrituras. También Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La salvación es un regalo de Dios por su gracia, recibido por la fe en Jesucristo, como dice Efesios 2, 8, 9. Y Juan 1:12 nos recuerda que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este proceso, tanto el arrepentimiento como la fe en Cristo son esenciales. Marcos 1:15 nos dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. También está escrito en Mateo capítulo 4, versículo 17. Mas en Hechos capítulo 3, versículo 19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, el resultado de creer es la vida eterna y la reconciliación con Dios. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También 1 de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12 nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, presten muchísima atención porque vamos a estar hablando sobre las palabras correctas para evangelizar. En primer lugar, reconocer la condición humana, decirle a las personas que todos hemos pecado y que estamos separados, destituidos, apartados de la gloria de Dios y que no podemos salvarnos a nosotros mismos, como dice Romanos 3:23 y Romanos 6:23. En segundo lugar, proclamar el amor y el sacrificio de Cristo, decirle al mundo que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesús, que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna, como dice Juan 3:16 y Romanos 5:8. En tercer lugar, hacer una invitación abierta al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Decirle a las personas, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. El Señor Jesús ofrece el regalo de la vida eterna a quienes confían en Él. Marcos 1:15 y Efesios 2, 8, 9. En cuarto lugar, explicar el resultado de creer. Decirles que si confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo, como dice Romanos 10:9. Y en quinto lugar, hacer una invitación clara y directa, diciéndole lo siguiente, ¿te gustaría entregar tu vida hoy a Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y recibir el regalo de la salvación eterna en Cristo Jesús? Y déjenme decirle, mis amados, que de esta manera estaremos plantando bíblicamente la semilla del Evangelio. Ahora bien, Dios conoce qué tan fértil es realmente el suelo en que está cayendo su semilla, y es el Señor quien hace crecer la semilla del Evangelio en la persona a su tiempo por medio de su Espíritu Santo. La obra es del Señor. El Evangelio es un mensaje muy sencillo pero muy poderoso. Jesús vino, murió, fue sepultado, resucitó y ofrece salvación a todos los que creen en Él.
Evangelizar implica proclamar este mensaje con palabras basadas en las Escrituras, guiando a las personas al arrepentimiento y a la fe en Cristo, en una relación personal con Dios y por consiguiente a la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador. Y recuerde, tenemos una encomienda, la Santa y Gran Comisión. Respondamos a ello, pues es una ordenanza de Dios. Que el Señor me bendiga.